Hola a todas y todos y bienvenidos a esta primera sesión de presentación de la nueva edición del Sistema de Formación en la Fe, Un Mundo Bueno para Todos. Muchas gracias por su participación, nos alegra contar con ustedes. Hemos creado este espacio para compartir algunas reflexiones con todas y todos los maestros y coordinadores de educación en la fe de diversos centros escolares. Durante las 2 sesiones que tendremos hoy y pasado mañana, vamos a hacer un recorrido por los principales retos y obstáculos que enfrentamos con las y los estudiantes de primaria desde la educación en la fe o clase de religión. También les presentaremos la metodología y las herramientas con las que en Dabar hemos trabajado desde hace varios años para poder desarrollar un proceso formativo integral que armoniza contenidos bíblicos y teológicos con el desarrollo de valores y derechos humanos, el cuidado de la casa común, la vida familiar, el desarrollo personal y la convivencia social. Durante la sesión de este día revisaremos 5 temas: la realidad actual de la catequesis escolar y los desafíos que nos presentan. Después, cómo responder las nuevas realidades sin perder la esencia del Evangelio. El papel del maestro como agente de transformación. Enseguida, nuestra propuesta pedagógica integral, Un Mundo Bueno para Todos. Y finalmente, los cambios que hemos hecho en nuestros libros como una propuesta integral para transformar la realidad de nuestros alumnos, la sociedad y nuestro país. Recuerden que durante la sesión pueden dejarnos sus comentarios y preguntas que se están atendiendo por nuestro equipo. Como primer paso, vamos a mirar parte de la realidad actual de la catequesis escolar, los desafíos que enfrentamos y la necesidad de contar con propuestas formativas que proporcionen un mejor acompañamiento espiritual y religioso para nuestros estudiantes y docentes. Comencemos. Para hablar hoy de la catequesis escolar, necesitamos adentrarnos en los cambios que como humanidad estamos viviendo. Saber orar y conocer la Biblia es importante, pero hoy sabemos que no es suficiente. Hay que hacer un verdadero cambio de paradigma en la manera de educar en la fe. Las niñas y los niños que están hoy en nuestras aulas viven en un mundo muy distinto al de hace algunos años. Un mundo más rápido, más digital, más complejo, más diverso, pero también más fragmentado, más exigente y muchas veces más solitario. Por eso, un gran reto para la catequesis escolar es no centrarse solo en enseñar rituales o pasajes de la Biblia, sino que está llamada a acompañar procesos, a ayudar a los niños a descubrir sentido, a relacionar la fe con la vida, a reconocer la presencia de Dios en la realidad. Y aquí vale la pena preguntarnos con toda honestidad: ¿qué preguntas traen hoy nuestros alumnos sobre Dios, sobre la vida, sobre el mundo? ¿Qué experiencias de fe están teniendo realmente dentro y fuera de la escuela? ¿Estamos logrando que la catequesis dialogue con su realidad o se queda solo en el libro? En estos años, esta transición se ha vuelto todavía más evidente. Por un lado, la Iglesia vive el proceso de implementación del camino sinodal, que nos invita a escuchar más, a caminar juntos y a reconocer que también las niñas y los niños son sujetos activos de su propio proceso de fe. Por otro lado, las nuevas generaciones crecen rodeadas de pantallas, de información inmediata, de inteligencia artificial, de estímulos constantes. Esto abre muchas posibilidades, pero también nos plantea desafíos muy serios para su educación en general y obviamente para la formación en la fe. ¿Cómo educar en la interioridad en un mundo lleno de ruido? ¿Cómo hablar de Dios en una cultura que muchas veces vive como si Dios no existiera? ¿Cómo acompañar emocionalmente a niños que reciben mucha información, pero pocas veces tienen espacios para procesarla? En México, además, esta realidad tiene características muy propias. Los colegios católicos trabajan en diálogo y exigencias constantemente con el sistema educativo nacional, con sus programas, sus enfoques y sus nuevas orientaciones.
La nueva escuela mexicana insiste en una educación centrada en la persona, en la comunidad, en la realidad social y en el desarrollo humano integral. Al mismo tiempo, desde la Iglesia, el Pacto Educativo Global nos invita a formar personas capaces de construir un mundo más justo, más fraterno y más humano. En este cruce de caminos, la catequesis escolar tiene una oportunidad muy grande. Puede dejar de ser vista como algo separado y convertirse en un eje que ayude a integrar fe, vida, cultura, valores y compromisos. Desde Dabar, esta realidad siempre nos ha preocupado profundamente, porque sabemos que la educación en la fe no puede quedarse al margen de los cambios sociales, culturales y pedagógicos. Creemos desde una mirada muy cercana al pensamiento latinoamericano que educar en la fe es también participar en la transformación de la realidad, formando niñas y niños capaces de vivir el Evangelio en su vida cotidiana, en su familia, en su comunidad y en la sociedad. Y esta preocupación no es nueva. Durante años, muchos maestros, catequistas y directivos de colegios nos han compartido inquietudes como las siguientes. Necesitamos una catequesis más cercana a la vida nuestra y de nuestros alumnos. Necesitamos materiales que nos ayuden a dialogar con la realidad actual. Necesitamos propuestas educativas que no privilegien la memorización, sino que formen personas críticas. Necesitamos un acompañamiento para las y los educadores en la fe en este tiempo tan cambiante. Sabemos que no es un camino fácil, tampoco lo ha sido para nosotros, como equipo editorial, porque intentar responder a esta realidad implica escuchar, revisar, dialogar y buscar cómo integrar todos estos desafíos en respuestas que sean propuestas formativas, que realmente acompañen el proceso de fe de las niñas y los niños a lo largo de toda su etapa escolar. Pero al mismo tiempo sabemos que la dificultad no está solo en los materiales. Las escuelas viven hoy presiones institucionales, viven cambios constantes, nuevas exigencias académicas, transformaciones tecnológicas y también nuevas sensibilidades culturales que influyen en la manera en que los alumnos aprenden, se relacionan y construyen sentido. Por eso, antes de hablar de métodos, de libros, de colecciones, lo primero que quisimos hacer es detenernos en mirar la realidad, reconocerla con sinceridad y preguntarnos juntos, ¿cómo podemos seguir educando en la fe de manera significativa en el mundo que hoy viven nuestras niñas y nuestros niños? Porque comprender la realidad actual de la catequesis escolar no es un ejercicio teórico, es el primer paso para poder seguir acompañando con responsabilidad y esperanza el crecimiento humano y espiritual de las nuevas generaciones. Actualizar la catequesis no significa cambiar por cambiar. Significa discernir qué necesita hoy el niño para poder encontrarse con Dios, con el Dios de Jesús en el mundo que le toca vivir. Y cuando comenzamos a hacer este discernimiento con maestros, con catequistas, con escuelas, nos dimos cuenta de algo sumamente importante. Muchas veces pensamos que basta con hacer pequeños cambios, pequeños ajustes, cambiar algunas actividades, actualizar algunas imágenes, arreglar los temas, pero al escuchar con mayor profundidad la realidad de las aulas, fuimos comprendiendo que lo que se necesita no solo es una mejora superficial, sino una actualización más honda, una realidad más profunda, más integral, más pensada desde la misión educativa y evangelizadora de la escuela. Una actualización que conserve lo esencial, pero al mismo tiempo que sea capaz de dialogar con la cultura actual,
con los nuevos enfoques pedagógicos y con los desafíos concretos que viven hoy los niños y las niñas. Y es precisamente desde este discernimiento, desde esta escucha y desde esta genuina preocupación compartida con muchos educadores que comienza a tomar forma la propuesta que queremos presentarles a continuación. Una propuesta que nace de la reflexión, de lo que ustedes viven en el aula, de lo que la Iglesia está pidiendo hoy y de las convicciones de que la educación en la fe puede seguir siendo una fuerza transformadora dentro de la escuela. Antes de abordar métodos, programas o renovaciones pedagógicas, vale la pena detenernos en algo fundamental. Ustedes, como agente de esta transformación, la Iglesia insiste en que la escuela católica no es solo un lugar donde se transmiten conocimientos, sino una comunidad educativa que está llamada a evangelizar con todo lo que es y con todo lo que hace. Esto significa que la formación en la fe no puede quedar reducida, limitada a una clase dentro del horario, sino que debe dialogar con toda la vida escolar, personal y social, con la manera de convivir, con la manera de resolver los conflictos, con los valores que se promueven, con la manera de mirar toda la realidad. En medio de esto, el papel de cada uno de ustedes, maestros o catequistas, es insustituible, porque el maestro no solo explica, el maestro acompaña, escucha, evalúa, anima, orienta y sostiene. Por eso, cuando hablamos de renovar la catequesis escolar, no estamos solamente pensando en cambiar libros, sino en fortalecer la misión de quienes todos los días están frente a los alumnos, tratando de ayudarles a descubrir que la fe tiene sentido para su vida. Se espera de las y los educadores en la fe algo muy valioso. Se espera que sean capaces de acompañar procesos y que puedan dialogar con las preguntas reales de los niños, sin miedo, sin prisa, pero también sin respuestas prefabricadas, que ayuden a relacionar el Evangelio con la vida cotidiana, con la familia, con la escuela y con la realidad que los alumnos viven fuera del salón. También se espera que las escuelas integren la formación en la fe dentro de su proyecto educativo, no como algo accesorio, no como algo separado, sino como parte de la formación integral de la persona. Por eso, los sistemas de educación en la fe de Dabar siempre han buscado ser un apoyo para esta misión, una herramienta que ayude al maestro a preparar mejor sus clases, a tener más recursos, a sentirse acompañados y a poder dedicar más tiempo a lo más importante, el encuentro cara a cara con sus alumnos. Sin embargo, sabemos que cuando un maestro cree en lo que hace, cuando acompaña con paciencia, cuando escucha con respeto, cuando habla de Dios con sencillez, desde la propia experiencia y con verdad, algo empieza a cambiar poco a poco. Desde Ediciones Dabar compartimos profundamente esta convicción. Por eso, más que preparar una colección, lo que queremos es seguir caminando junto a las escuelas, junto a los maestros y junto a todas las comunidades educativas, buscando juntos la mejor manera de educar en la fe en el tiempo
que nos toca vivir. La catequesis escolar sigue siendo necesaria, sigue siendo posible y sigue siendo una oportunidad para sembrar esperanza, pero necesita maestros y maestras que crean en su misión, escuelas que apuesten por la formación integral y comunidades educativas dispuestas a seguir renovándose. Y con toda esta reflexión daremos paso al coordinador de este sistema de educación en la fe, en la que hemos puesto todas nuestras experiencias, sus recomendaciones y, por supuesto, el camino hacia un mundo transformador. Gracias Ana y Adriana por las reflexiones tan interesantes en relación a la catequesis escolar que nos han planteado. Yo quiero compartir con ustedes que en Davar, cuando nos propusimos rediseñar y actualizar nuestro sistema de formación en la fe para primaria, no solo pensamos en un libro o una lectura aislada sobre algunos temas. Lo que nos planteamos fue ofrecer un proceso educativo completo, pensado para acompañar a las niñas y los niños en los diversos momentos de su desarrollo académico y espiritual, respetando, claro, sus etapas de crecimiento, su manera de aprender y sus preguntas reales. Para las y los niños que cursan la primaria, hemos actualizado nuestro proyecto de formación Un Mundo Bueno para Todos, que está organizado en 6 niveles, uno para cada grado escolar. Cada uno de estos niveles no solo presenta contenidos distintos, sino que acompaña el desarrollo humano y espiritual del niño y de la niña según su edad. Por mencionar un ejemplo, en los primeros grados se trabaja mucho desde la experiencia cercana, que es la familia, la amistad, la naturaleza, el cuidado de las y los demás, mientras que en los grados de primaria alta se profundiza más en el mensaje de Jesús y en el sentido de comunidad y en la responsabilidad personal, tanto como en el compromiso con la realidad. Esto es muy importante para nosotras y nosotros, como educadores, porque sabemos que no se puede educar en la fe de la misma manera a un niño o niña de primer grado que a uno de sexto. Cada etapa necesita un lenguaje, un ritmo y unas preguntas diferentes. Desde esta perspectiva, cada tema está pensado para trabajar varias dimensiones de la formación. La dimensión bíblica, para que la palabra de Dios ilumine su vida. La dimensión comunitaria, porque la fe se vive con todos los demás. O la dimensión inculturada, que ayuda a relacionar el Evangelio con la realidad actual. También la dimensión axiológica centrada en los valores, y la dimensión lúdico-celebrativa, para que la fe también se viva con alegría, con símbolos, con participación. Esto permite que la clase de educación en la fe o pastoral no sea solo explicación, sino un espacio donde cada niño y cada niña piense, dialogue, participe, celebre y se comprometa. Muchos maestros y maestras como ustedes nos dicen que uno de los mayores retos en la primaria es lograr que sus alumnos se involucren realmente en la clase de formación en la fe. Por eso, la metodología de la colección se apoya en un proceso pastoral muy conocido en América Latina, que seguramente muchas y muchos de ustedes han utilizado en algún momento. Es el ver, pensar, actuar, celebrar y evaluar. En los libros, este proceso aparece con un lenguaje adaptado a las niñas y los niños. Lo que vivimos es el ver, escuchamos a Dios es el pensar, respondemos a Dios el actuar, agradecemos y celebramos a Dios el celebrar, y finalmente evaluamos lo aprendido. Esto ayuda mucho en el trabajo cotidiano del maestro y la maestra, porque da un orden claro para la clase. Por ejemplo, una sesión puede comenzar preguntando a los alumnos por algo que viven en la escuela o en su casa. Después, se escucha un relato bíblico que ilumina esa experiencia. Luego se invita a las y los niños a pensar qué significa todo esto para ellos. Y más adelante se les propone un compromiso sencillo, para finalmente cerrar con una oración o un gesto o una celebración. De esta manera, la catequesis no queda separada de la vida, sino que ayuda a interpretar la realidad desde el Evangelio. Otro elemento significativo es que la colección está pensada para el alumno, pero también para el maestro. La guía catequética busca ser un apoyo real, ofreciendo orientaciones claras, recursos didácticos y sugerencias que ayudan a desarrollar cada sesión con mayor seguridad. No se trata de seguir todo de manera rígida,
sino de contar con una herramienta que facilite el trabajo y que ayude a mantener el sentido formativo de cada tema. En el fondo, lo que se ha querido con esta propuesta es que la educación en la fe pueda integrarse de manera natural en la vida escolar, sin competir con las otras áreas, sin quedar aisladas y sin perder su profundidad. Que sea una formación que ayude a las y los niños a pensar, a creer, a convivir y a actuar. Y justamente por eso, este sistema de formación no solo propone contenidos y metodología, sino también una manera de entender la misión del maestro o catequista dentro de la escuela. Ningún proyecto funciona por sí solo, todo depende en gran medida de ustedes que estarán acompañando el proceso de las niñas y los niños. ¿Y cómo responder a esta realidad que viven hoy nuestras escuelas, nuestros maestros y maestras, nuestros alumnos desde nuestra cancha? Lo primero que queremos decir con mucha honestidad es que al iniciar este proceso no pensábamos en hacer una actualización de nuestros materiales de primaria. La intención inicial era mucho más sencilla. Pensábamos que bastaba con actualizar algunos contenidos, ajustar ciertas actividades, renovar algunos elementos pedagógicos, tal vez cambiar el lenguaje en algunos temas. Algo que muchas veces también sucede en las escuelas. Sentimos que lo que tenemos funciona, pero necesita algunos cambios para adaptarse a lo que hoy se nos pide. Sin embargo, al comenzar a revisar con más profundidad, nos dimos cuenta de que la realidad actual de la catequesis escolar plantea desafíos mucho más grandes de lo que parecía al principio. Como nos dijeron Ana y Adriana, los niños aprenden de manera distinta hoy. Su forma de pensar, de relacionarse y de preguntar ha cambiado. La cultura digital ha transformado los tiempos de atención, la manera de recibir la información y la forma en que construyen sentido. Obviamente también su fe y su espiritualidad. Fue entonces cuando entendimos que no bastaba con hacer pequeños ajustes. Habría que hacer una actualización más profunda, pero sin perder el espíritu que muchas escuelas ya conocen y que durante años ha acompañado la formación en la fe de miles de niñas y niños. Este proceso lo vivimos como un ejercicio de escucha, escuchar a los maestros, escuchar a las escuelas, escuchar a la iglesia y también escuchar la realidad latinoamericana en la que educamos. Porque creemos que la educación en la fe no puede hacerse a faltas de la vida, ni separada de los desafíos sociales, culturales y humanos que viven nuestras comunidades. Esta nueva etapa del sistema Un Mundo Bueno para Todos nace para acompañar mejor la misión evangelizadora de la escuela hoy. Se ha buscado conservar lo esencial que siempre ha caracterizado a esta propuesta, y que es el anuncio del reino de Dios como buena noticia para la vida, una catequesis cercana a la experiencia de las niñas y los niños, una formación que ayude a crecer como personas y como cristianos, y una visión de la fe que se vive en comunidad y en compromiso con el mundo. Pero al mismo tiempo, esta actualización incorpora elementos que hoy resultan indispensables. Un lenguaje más cercano a los niños, a la niñez actual, una catequesis más experiencial y participativa, una mayor integración con el proceso educativo escolar actual y una atención más clara a la realidad concreta que viven las niñas y los niños. Un Mundo Bueno para Todos es una propuesta pedagógica y pastoral para primaria que quiere ayudar a que la educación en la fe siga teniendo sentido dentro de la escuela de hoy. Y para comprender mejor esta propuesta, es importante ver que no hablamos solo de un libro o de un grado, sino de un proceso formativo completo, pensado para acompañar a las y los alumnos durante toda la primaria. Antes de terminar, queremos invitarlos a continuar con el segundo día de este encuentro. En la siguiente sesión, vamos a trabajar de manera más práctica, sumergiéndonos en el contenido de los libros, del alumno, de las guías del profesor, para ver cómo esta propuesta de educación en la fe para primaria se vive paso a paso en el aula y cómo puede ayudar a acompañar el proceso de la fe de niñas y niños de esta fase. Los esperamos para seguir profundizando juntos en este camino de renovación de la catequesis escolar y descubrir desde la experiencia concreta cómo la educación en la fe hoy sigue siendo una tarea posible, necesaria y llena de esperanza.